Seguimos en vivo por la pantalla de News para toda Latinoamérica este 1 de noviembre, viernes, y quiero volver hacia Chile, donde Lucía López nos trae un testimonio interesante para hablar de algunas de las cosas que están pasando en la región metropolitana. ¿Cómo estás, Lucía? Muy bien, Darío, volvemos acá para hablar de seguridad, pero esta vez relacionado con estos funerales de alto riesgo, como el que vimos ayer, que incluso con un gran despliegue de carabineros, este funeral de este joven barrista asesinado con más de 60 tiros en su cuerpo, investigado también por el asesinato de otro hincha de otro equipo. Entonces estamos hablando de lo que el propio subsecretario de Interior, Luis Cordero, ha denominado organizaciones criminales, las barras de los equipos de fútbol, estas en particular, ¿no es cierto? Y a partir de eso, de lo que queremos conversar, es de la regulación en torno a los funerales de alto riesgo, que aquí en Chile se conocen como los narcofunerales. ¿Por qué? Porque hemos visto muchas veces que en la ciudad se tiene que detener. Hay comunas en las que los colegios paran ante estos funerales, por ejemplo, que en el caso de homicidios de bandas rivales que están por el territorio disputando el mercado, son funerales que lanzan balas al aire, que generan desórdenes públicos, y por eso se ha puesto como una prioridad para el gobierno efectivamente avanzar en este proyecto de ley que está en el Congreso. Y el delegado de la región metropolitana ayer habló precisamente a raíz de este funeral, que si existiera esa ley se pudiera regular, por ejemplo, cuándo y a qué hora hacerlo, que es algo que se intentó hacer conversando con la familia, que no fuera ayer, que es el segundo día, después del Día de la Madre es el segundo día que más personas visitan el cementerio. Entonces era importante hacerlo el miércoles, sin embargo no se pudo. Eso quizás se podría hacer existiendo esta ley, y para eso tenemos al delegado de la región metropolitana. Por favor, ¿cómo está, delegado Gonzalo Durán? Muchas gracias por esta conversación y por contarle a toda Latinoamérica de un tema además que afecta, ¿no es cierto?, en general la seguridad, el tema de las bandas de crimen organizado, pero ahora además relacionado con esto de los funerales. ¿Qué podría haber cambiado el escenario si esta ley hubiera existido? Hola, bueno, efectivamente este proyecto de ley es muy importante porque en la actualidad los velorios y los funerales para cualquier familia, para cualquier persona, tienen en general un plazo del orden de 48 horas. Cuando se trata de funerales de personas involucradas en hechos violentos, en crímenes, vinculados a organizaciones criminales de cualquier naturaleza o cuya naturaleza efectivamente hace presumir que el velorio y funeral va a tener implicancias graves desde el punto de vista de la seguridad, bueno, lo que se busca con este proyecto de ley es que en vez de 48 horas dure máximo 24 horas, que permita calificar efectivamente un velorio funeral como de alto riesgo, y no solo permite este plazo máximo de 24 horas, permite disponer de las condiciones particulares en las que se desarrolle tanto el velorio como el funeral. Por ejemplo, que el cuerpo de la persona fallecida pueda eventualmente ser trasladada directamente desde el servicio médico legal hasta el cementerio, de manera que no tenga que ser utilizado el espacio público, algún lugar donde se desarrolle el velorio, en fin, generando graves afectaciones a las comunidades aledañas. De manera que este proyecto de ley pone límites de tiempo, fija condiciones, permite establecer qué entendemos por funeral de alto riesgo y, por supuesto, con ello brindar tranquilidad a las comunidades. Y una cuestión que es bien importante, porque la gente a veces nos critica, dice, ¿cómo es posible que tengamos esta enorme cantidad de carabineros prácticamente custodiando un velorio, un funeral? Bueno, no se trata de custodiar el funeral con el propósito de proteger a las personas que generan estos desórdenes públicos, sino que de lo que se trata es de más bien brindar seguridad a las comunidades aledañas, y esto permitiría minimizar el uso de fuerza policial para estos hechos. Darío, te quiero dar a ti la palabra precisamente para que hablemos de esto que, insisto, el tema de las organizaciones criminales es un flagelo en toda nuestra Latinoamérica, pero llega a ser muy llamativo que tengamos que legislar en torno a los funerales. Así es que, por favor, adelante con las dudas que se puedan venir desde allá. Muchas gracias por su tiempo, delegado. Un placer saludarlo. Efectivamente es algo que hemos visto y vemos desde hace tiempo en muchas ciudades de la región, en algunas desde hace muchos años. Lo nuevo es que esto se vea en Chile. ¿Cuándo tienen identificado más o menos que empezaron a volverse un problema este tipo de funerales?
Bueno, en el caso chileno yo diría que ya desde hace algunos años ha venido experimentándose un incremento de lo que hemos denominado crimen organizado y por supuesto se ha ido radicalizando las disputas entre bandas rivales, especialmente porque hay también un aumento del uso de armas de fuego. Ahora, en el caso de los velorios y funerales, yo diría que en los últimos por lo menos 5 años, en el marco de lo que se ha denominado la narcocultura, ha habido en estos eventos proliferación de armas de fuego también como muestra de ostentación, de fuerza, de poder frente a otras bandas, ¿no? Y entonces el velorio se convierte en una oportunidad para mostrar la fuerza propia ante el rival. Y en ese sentido, incluso diría a partir de la pandemia especialmente, hay claramente una explosión de este fenómeno. Y por eso ya llevamos algunos años en la discusión de este proyecto de ley, que afortunadamente ya está en su último trámite legislativo, fue aprobado hace un par de días atrás en el Senado, vuelve a la Cámara de Diputados y Diputadas y con ello ya damos término a este proceso. Ahora, hay todo un debate porque obviamente está el derecho que esgrimen los familiares de alguien que muere, independientemente de las condiciones en las que sea esa muerte e independientemente de si era un criminal quien muere. Los familiares obviamente tienen el derecho a despedir a su ser querido. ¿Cómo se da ese debate y esa discusión o cómo lo han pensado ustedes en términos de justamente que al mismo tiempo que se pueda respetar ese derecho, bueno, esto no termine convirtiéndose en una amenaza para la seguridad pública? Sí, bueno, ahí lo primero del proyecto de ley es que permite tipificar qué entendemos por funeral de alto riesgo, de manera que no sea una decisión arbitraria. Lo segundo es que entrega a la autoridad política de la región, en este caso el delegado presidencial, la facultad de, a partir de elementos más o menos objetivos, definir que se trata de un funeral de estas características en concordancia con las policías. Lo tercero es que se consagra el derecho de las familias a efectivamente despedir a su familiar, solo que acota la cantidad de tiempo disponible para este velorio y eventualmente también determina que este tiene que desarrollarse de manera directa en el cementerio. ¿Y por qué esto es importante? Porque muchas veces el velorio se produce, por ejemplo, en la población, en el territorio donde vive la familia, y esto hace mucho más difícil controlar todos los efectos que producen las inmediaciones, donde muchas veces hay jardines infantiles, establecimientos educacionales, que expuestos a balaceras, fuegos artificiales, termina afectando también otros derechos. El derecho a la libre circulación de las personas, el derecho a vivir en un ambiente libre de violencia, el derecho de los y las estudiantes a la educación, porque tienen que finalmente suspenderse las clases para no verse expuestos a condiciones de riesgo. Entonces, aquí se trata de equilibrar todos los derechos. Las familias pueden despedir al familiar fallecido independiente de las circunstancias, pero en un periodo de tiempo más acotado y en un lugar eventualmente previamente definido. Sí, Darío, yo te diría que ahí además en la opinión pública, respondiendo a tu pregunta, hay también un sentir, porque hace mucho tiempo que los funerales o incluso lo relacionado con el mercado de las drogas, hace muchos años, antes de la pandemia, estaba concentrado en algunos barrios y había una preocupación de algunas autoridades en particular. Y esto se manifestaba a través de los fuegos artificiales. Pero sabemos que el crimen organizado a través de la pandemia o por la pandemia crece. Y hoy en día, en la opinión pública, la discusión previa a los narcofunerales precisamente tenía que ver con cómo es posible que se cancelen clases porque hay un funeral de alto riesgo. Entonces, hay en la opinión pública también un importante apoyo que avance una ley que les permita hacer retroceder en la toma de los territorios, en la ocupación de los territorios y en la afectación pública. A propósito de eso, quiero también, para cerrar, pasar a un último tema que es importante, que tiene que ver con el fin de semana, Darío. Ha habido, además de los accidentes
accidentes de tránsito graves, que los conversábamos hace un rato, 2 balaceras se habla ya, una con una persona fallecida ayer, otra con 2 personas heridas, entre ellas una menor de 12 años. ¿Podría usted confirmarlo? Ayer, mientras recogía dulces de Halloween, habría recibido accidentalmente producto precisamente del enfrentamiento de bandas rivales. Sí, una cosita adicional sobre los funerales. Fíjate que a veces nos ocurre que el cortejo fúnebre tiene que recorrer prácticamente toda la ciudad y eso significa que tiene que haber un dispositivo policial que genera un montón de externalidades en toda esa área, obviamente afectando el normal funcionamiento de la ciudad. Y lo otro es que los velorios muchas veces tienen estas afectaciones prácticamente durante toda la noche, haciendo que toda la comunidad aledaña tenga que experimentar una noche en medio de fuegos artificiales y balaceras. Por eso es tan importante el derecho del conjunto de la sociedad a efectivamente evitar estas situaciones de violencia en el marco de estos funerales. Y tal como tú decías, efectivamente ahora tuvimos durante la madrugada 2 hechos especialmente violentos en distintas zonas de la ciudad, ambos balaceras, presumiblemente relacionadas con disputas entre bandas rivales. Es un poco lo que hemos venido diciendo. Muchas veces estas bandas están vinculadas al tráfico de drogas, hay uso de armas de fuego y en ambos casos tenemos personas heridas, en uno de los casos una persona fallecida. Se están determinando las circunstancias específicas de estos casos, pero en uno de ellos una menor de 12 años herida, efectivamente en el marco de la celebración de Halloween, lo que es especialmente grave. Hemos dispuesto desde el gobierno, por supuesto, a la familia, brindarle apoyo de nuestro centro de atención a víctimas de delitos, acompañamiento emocional y jurídico, y muy especialmente vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para dar con los responsables. Muchas gracias, delegado presidencial de la región metropolitana, Gonzalo Durán, conversando sobre lo de este fin de semana, pero relacionado en particular con todos aquellos proyectos de ley que se impulsan desde el Ministerio del Interior en el Congreso para avanzar en la reducción del terreno ocupado por las bandas criminales. Muchas gracias, Lucía, y muchas gracias, delegado Durán.